voces y personajes de la Casa Museo, el recorrido virtual. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Les doy una calurosa bienvenida a este tercer capítulo de nuestro recorrido virtual por la Casa Museo Antonio Nariño. Hoy vamos a estar conociendo el segundo piso de nuestra Casa Museo, así que, si es la primera vez que escuchan uno de nuestros podcasts, queremos recordarles que esta miniserie está creada con la finalidad de que aún desde sus hogares puedan conocer todo el museo, sus salas, las distintas piezas de exposición y sus diferentes ambientes, esperando que sea tan interesante que muy pronto se animen a visitarnos. Pero como igualmente hemos diseñado este podcast para que sea escuchado desde la Casa Museo, si es el caso que se encuentren ahora mismo en las instalaciones, recuerden siempre usar el tapabocas en todo momento. Les pedimos que no se lo retiren ni siquiera para tomarse fotos. Usar gel antibacterial o lavar las manos al ingresar y hacerlo regularmente durante el recorrido. Eviten tocar paredes, puertas y barandas. No olviden que no pueden tocar ningún elemento de la exposición permanente. Conserven la distancia y esperen a que los aforos de la sala estén disponibles antes de ingresar a ellas. Cualquier duda que tengan, todos estamos dispuestos a ayudar. Finalmente, y lo más importante, esperamos que disfruten su recorrido. Bueno, entonces empecemos este recorrido para el día de hoy. Nos vamos a ubicar frente a las escaleras, lugar en el que justamente quedamos en nuestro último episodio, y vamos a subirlas. Justo de frente, en el descanso, encontraremos una pieza muy especial para el museo. Corresponde a un retablo en donde encontramos algunas figuras de personajes de la historia de la humanidad, los cuales sirvieron de inspiración intelectual, política y filosófica a Antonio Nariño. Los romanos, los griegos, los ilustrados y los norteamericanos le brindaron diferentes matices de pensamiento al precursor. Luego continuamos subiendo las escaleras y estaremos sobre un corredor donde, a nuestra izquierda, encontraremos una línea de tiempo de los antecedentes y la evolución histórica de los derechos humanos. Esta línea la estaremos conociendo en el próximo capítulo, así que por ahora seguiremos derecho hasta llegar a la puerta que nos da ingreso a las siguientes salas de exposición. Al ingresar a esta sala, la número 4, llamada La Intimidad Visionaria, descubriremos una recreación de los ambientes privados en los hogares coloniales, la cual permite pensar en los momentos de encuentro de Nariño con su interior, sus ilusiones, sus meditaciones, su familia, sus creencias, el paso del tiempo y la soledad. Apenas cruzamos la puerta, lo primero que vemos frente a nosotros es una sala de la época formada por 6 sillas chivatas, sillas en madera de nogal, tapizadas en tela, con patas torneadas y decoradas con pintura en dorado, y 2 sofás franceses que cuentan con los mismos detalles y colores de las sillas. Como dato curioso, les quiero contar que estos sofás eran más anchos de lo habitual, debido a que eran diseñados para ser utilizados y brindar comodidad a las mujeres de la época, ya que ellas, al utilizar grandes enaguas, requerían de mayor espacio. En el centro de esta sala encontramos un baúl de madera y cuero, un elemento que se utilizaba para el almacenamiento de pertenencias personales. Al tener su tapa plana, este tipo de baúl servía también como elemento decorativo o centro de sala. También vemos un brasero y un fuelle, elementos claves a la hora de contrarrestar el frío en estos espacios tan grandes. Ahora, si permanecemos en la entrada a mano derecha, encontraremos un armario de época elaborado con mano de obra de la región, una consola, es decir, una mesa no utilitaria con patas curveadas, originaria en la época romana, y sobre ella una arqueta, otro elemento clave para guardar pertenencias como joyas de gran valor. Muy cerca a estos elementos podemos apreciar un cuadro de un bodegón decorativo de flores. Asimismo, desde la entrada a mano izquierda encontraremos primero un espejo de época con un gran marco pintado a mano, una cómoda, una mesita de noche con cajón y una cama en madera, con un arcón largo a los pies,
otro tipo de baúl de la época que servía para guardar la ropa de cama. Finalmente, en esta sala encontramos un escaño de 2 puestos, una especie de silla rústica y una alacena tipo mudéjar. Todas estas piezas aquí expuestas lo que buscan es que ustedes puedan hacerse una idea de cómo eran todos esos espacios típicos del hogar de la época del precursor. Realmente todo el proceso de elegir qué piezas se exponen y cuál es el objetivo por el cual se exponen es un trabajo de tiempo completo. Así que hoy nos acompaña una integrante de trabajo de la Casa Museo Antonio Nariño, quien nos va a hablar más al respecto. Hola, mi nombre es María Sue Pérez y soy la gestora de colecciones de la Casa Museo Antonio Nariño. Actualmente en nuestra colección contamos con 180 objetos, de los cuales tenemos 109 exhibidos en las 4 salas de exposición permanente que componen nuestro museo. En nuestra colección encontramos principalmente 2 tipos de objetos. El primero son piezas y documentación asociada a la vida y obra de Antonio Nariño. Encontramos escritos tipo correspondencia o algunos ejemplares de La Bagatela, que fue el periódico fundado por Antonio Nariño. El segundo componente de nuestra colección son una serie de mobiliarios y de objetos que narran la cotidianidad del siglo XIX, como por ejemplo piezas de loza, asientos, planchas, baúles, pesas. Y cada una de estas piezas lo que nos ayuda es a conocer o aproximarnos a la vida cotidiana, hogareña e íntima decimonónica. Junto con la misión de divulgar y de exhibir las piezas de nuestra colección, otra de las funciones que tenemos los museos es preservar para próximas generaciones ese patrimonio que cuidamos. Y para ello, entonces, los procesos de conservación son fundamentales. Lo primero que tenemos en cuenta en los planes de conservación de las piezas es centrarnos en las condiciones medioambientales de los lugares donde van a reposar los objetos. Es fundamental controlar la contaminación, humedad, luz y temperatura de los espacios, pues estos factores son los que más afectan directamente la materialidad de las piezas. En los museos usamos equipos de medición que nos dan con exactitud la temperatura, humedad relativa e incidencia lumínica, y a partir de estos datos desarrollamos estrategias para mantener condiciones ideales según cada una de las materialidades. Por ejemplo, el papel es un material que es muy sensible a la luz y por ello deben ser exhibidos en unas vitrinas especiales con unos diseños lumínicos ideales para esta materialidad. Y eso hace que estas condiciones sean diferentes a como por ejemplo trataríamos objetos en metal o en cerámica. La preparación de una exposición está marcado por 3 momentos fundamentales. Lo primero entonces es identificar cuál es el concepto que se quiere trabajar, cuál es el relato que se le quiere presentar a los espectadores y al público. A partir de ahí entonces un primer momento es la investigación preliminar, donde se hace un acercamiento al tema. Después de ello viene un guión curatorial en donde son escogidas las piezas que se van a presentar. Entonces ahí es fundamental mirar si las piezas son parte de la colección o si es necesario pedirlas en préstamo a otras instituciones o otras personas. Luego de ello viene un guión museográfico en donde lo que se hace es ya distribuir las piezas en el espacio expositivo. Entonces mirar si por ejemplo las piezas van a ser colgadas o si van a ser presentadas en vitrinas, cuál es el color de las paredes, qué textos deben también acompañar el espacio. Entonces, como a grandes rasgos, esas son como las 3 partes de crear una exposición, lo que está asociado a la investigación, al guión curatorial y al guión museográfico.
Luego de conocer un poco sobre algunos datos de nuestra colección y de cómo es conservada esta dentro de nuestro museo, quiero contarles un poco sobre cómo es el proceso de crear una exposición. Para ello, entonces, cabe aclarar y cabe recordar que toda exposición lo que nos plantea es un relato que se construye a partir de distintos objetos. Entonces, lo que nos encontramos es un diálogo entre piezas en un espacio en específico. Ya que ahora aprendimos más sobre las piezas del museo y su cuidado y exposición, vamos para la siguiente sala que conoceremos el día de hoy, llamada La enfermedad y el encerramiento. Esta sala nos invita a reflexionar sobre los últimos días de Antonio Nariño en Villa de Leyva, su delicada salud y la enfermedad que lo llevó a la muerte, la miseria, el aislamiento y sufrimiento vividos durante los periodos de encarcelamiento, recordando que fueron aproximadamente 21 de los 58 años que vivió. Pero para mayor claridad, dividiremos esta sala en dos ambientes. El primero es el más próximo a donde estamos ubicados en este momento y el segundo es al fondo de esta habitación. Este primer ambiente tiene piezas que nos hablan de los últimos días del precursor. Por ejemplo, al ingresar a esta sala a mano derecha encontramos un retrato de Juan Gualberto Gutiérrez. Este personaje es fundamental al referirnos a la salud del precursor y a sus últimos días de vida, por lo que es importante mostrar su legado y exaltar su memoria. Juan Gualberto fue el médico quien cuidaría del precursor en sus últimos días de vida y quien a su vez lo acompañó en el día de su muerte. De este personaje se conserva en la Casa Museo un valioso diario de lo que fue la enfermedad de Nariño y los cuidados médicos que se le aplicaron. Ahora desde donde estamos ubicados, pero hacia la izquierda, encontraremos una vitrina que expone la palestra farmacéutica, una pieza que se presume perteneció al médico Juan Gualberto y en la cual se encuentran plasmados conocimientos científicos en torno a la medicina de la época, el uso de las plantas medicinales y sobre algunos instrumentos. Al lado encontraremos una vitrina y dos fotografías de dos piezas, una de Wenceslao Ibáñez, pieza que rinde un homenaje al hombre que luchó por rescatar la memoria y el buen nombre de su antepasado Antonio Nariño tras su muerte, y un dibujo del padre José María Arias, una pieza clave para representar una imagen de quien sería el sacerdote que aplicó los santos óleos, según la tradición católica, al precursor poco tiempo antes de morir en Villa de Leyva. El padre José María Arias visitó a Nariño en la casa que lo hospedó durante sus últimos 2 meses de vida y este dibujo es el vivo recuerdo de estos momentos. Continuando, encontramos en la pared una fotografía de un reloj de bolsillo con el que murió Antonio Nariño en 1823. Las manecillas de forma puntiaguda nos indican que la hora era 4:59 de la tarde y justo al lado de esta fotografía encontramos un retrato del general Antonio Nariño. Ahora bien, esta pieza es fundamental en la exposición porque relaciona al personaje con la casa y con los contenidos que en ella retrata lo que fue el último día de vida de Antonio Nariño, en donde se le ve sentado, agotado y con un reloj que marca la hora de su deceso. Para terminar este primer ambiente, encontraremos un arcón gigante y sobre él 2 habladores. En el primero se encuentra un fragmento de la defensa ante el Senado hecha por Nariño el 14 de mayo de 1823 y en el segundo información sobre las 4 veces que Nariño estuvo en prisión, leyéndose lo siguiente. Las prisiones de Antonio Nariño. Primera, por la traducción e impresión de los derechos del hombre desde el 29 de agosto de 1794 hasta el 17 de marzo de 1796, cuando escapó en Cádiz. Estableció contactos en Europa y regresó a Santa Fe. Segunda, por escapar de la prisión desde el 19 de julio de 1797 hasta septiembre de 1803, cuando le dieron por cárcel su hacienda La Milagrosa debido a su pésimo estado de salud. Tercera, por sospecha de sedición, desde diciembre de 1809 hasta noviembre de 1810,
cuando los patriotas de Cartagena lo liberaron del castillo Boca Chica. Cuarta, prisionero de guerra, capturado después de la derrota de la batalla de Pasto desde el 14 de mayo de 1814 hasta marzo de 1820 en la cárcel real de Cádiz, cuando fue liberado durante la revolución de Rafael del Riego. Vemos ahora una vitrina con algunos manuscritos que nos hablan de los últimos días de vida de Nariño, su enfermedad, su muerte y sus exequias. Vemos más baúles, algunos con tapas abovedadas, ayudaban a escurrir el agua si llovía y con inscripciones en ella. Esto para ubicarlos fácilmente en los viajes que hacían las familias coloniales. Ahora, para terminar el recorrido del día de hoy, veremos al fondo de la sala un ambiente que contrasta con las comodidades que acabamos de ver en lo que en su momento eran las habitaciones coloniales. En esta sala encontramos la recreación de lo que sería un calabozo de la autoridad española por el que seguramente tuvo que pasar Antonio Nariño en sus años de prisión y a raíz de los cuales su salud empeoró con muchísima rapidez. Recordemos que Nariño estuvo encerrado en cárceles de Cartagena, Santa Fe, Santa Marta, Cuba y España. En este espacio encontramos un catre o camastro, una mesita de noche, una vacinilla, 3 sillas y un escritorio. Piezas que nos ayudan a ambientar lo que eran los espacios destinados al encierro de prisioneros políticos. Si notaste que esta sala es muy oscura, es parte de la recreación de esos momentos de encierro y soledad que tuvo que soportar el precursor. Y así terminamos este tercer recorrido por nuestra casa museo. Esperamos que nos cuenten qué les ha parecido hasta el momento. Para el próximo miércoles, en nuestro último recorrido, hablaremos de la línea del tiempo que encontramos sobre el corredor que cruzamos y sobre el jardín posterior de la casa museo. Por último, les recordamos que a lo largo de este año, la Casa Museo Antonio Nariño realizó una gran cantidad de talleres y actividades de manera virtual, así que pueden enriquecer este recorrido viendo estas actividades en el canal de YouTube que encuentran como Antonio Nariño. Les deseamos una muy feliz Navidad para todos.